Antes que nada, agradecer mucho la presencia de todos ustedes en este nuevo ciclo de las presencias flamencas, que lo que pretenden ante todo es acercar en primera persona al artista en cuestión, con un experto, un aficionado, un familiar, como en este caso las tres cosas, y acercarnos a sus inquietudes, a sus proyectos, a su manera de entender el flamenco desde su perspectiva. Y yo creo que la posibilidad que nos brinda la Universidad de Cádiz, tanto como la Fundación Cruz Campo, que patrocina el evento, pues nos puede ayudar a conocer un poco mejor al artista. Eso es lo que se pretende, así por espacio de una hora. Tenemos una suerte tremenda hoy, porque vienen dos representantes de una dinastía gitano-andaluza sin la cual el flamenco no se podía entender hoy tal cual. Ellos vienen de Lebrija, inicia, bueno, la dinastía es muy grande, pero más cercano a ellos, pues la Perrata, que tiene unos hijos artistas como Pedro Peña, como el lebrijano, como Tere Peña, que también la incluyo. Y entre otras cosas, pues en ese cobijo de esa gran familia gitano-andaluza nace un artista con una inspiración diferente, instrumentista, Dorante. Yo creo que Dorante marca un punto también de inflexión entre los instrumentistas del flamenco que no son solo dedicados al mundo de la guitarra. Lo singular y lo bonito de hoy es que no va a ser un periodista el que lleve la voz cantante, sino que va a ser su padre, Pedro Peña, al cual le agradecemos, entre otras cosas, que fue uno de los impulsores de figuras como Teo Gregorio el Borrico o La Piriñaca, que él grabó en su tiempo como guitarrista, y ahora pues acaba de sacar un libro muy bonito que les aconsejo, que se llama Los Gitanos Flamencos, en la editorial Almuzara. Y en vez de sea una pregunta-respuesta, como se diría, ¿no? Como una especie de guión ya trazado, yo creo que ellos van a dialogar. Dorantes acaba de sacar disco también, Sin Muros. Es un artista completísimo y toda una estrella, yo creo que internacional, pero con las raíces muy cercanas en una tierra como es Lebrija, que es hermana de Jerez en todos los conceptos del flamenco. Así que sin más dilación, y agradeciendo de nuevo a Cruz Campo la labor que hacen, reciban con un fuerte aplauso a Pedro Peña y a Dorante, su hijo. Buenas tardes. David. Tenta ahí. Date más al centro. ¿Sí? Bueno. Uy. Bueno, de nuevo buenas tardes y gracias por vuestra asistencia. Vamos a ver, esto no es muy frecuente que un padre entreviste a un hijo. Yo no lo he visto nunca en los muchos años que tengo de rodaje en el flamenco, ¿no? Pero bueno, no se trata tampoco creo que de una entrevista así, porque si lo tuviera que entrevistar, que me lo conoce soy yo y el que me lo zurro, el que lo voy a poner más aprieto soy yo. No. Que lo que se trata yo creo que es de, como ha dicho José María muy bien, es hacer un esbozo de la trayectoria de David, tanto en el aspecto humano como en el aspecto artístico, ¿no? Y entonces, pues, yo creo que sin más dilación, porque el tiempo apremia y el tren no espera. Yo había dividido un poco en etapas. Había empezado con la niñez, después había continuado con la juventud para terminar algo con la madurez, ¿no? Entonces, en la niñez, yo creo que es muy importante, como ha dicho José María, que pertenecemos a una de las sagas, o una de las muchas que hay antiguas gitanas en la Baja Andalucía. Y lo que es importante para nosotros es la transmisión, ¿no? De generación en generación. Vamos aprendiendo de nuestros mayores y lo vamos transmitiendo a nuestros hijos. Por eso es muy importante que David
diga, más o menos resalte, cómo vivió esa etapa de pequeño en la que él asistía a nuestras fiestas de mayores, cuando había o bien una ceremonia, digamos, concertada, o bien una fiesta de estas que surgen espontáneamente, de las muchas que surgen espontáneamente en el seno de la familia. De modo que te diría, ¿cómo recuerdas esta etapa de tu vida, ¿no? De niñez, esas influencias de las que hablo de la familia? Pues, bueno, en primer lugar, te quiero dar las gracias, papá, que estés aquí, porque que haga este papel, ¿no? Que el guitarrista es escritor y todo eso, y no cantado, y este papel, pues, bueno, él lo ha cedido porque soy su hijo, ¿no? Porque si no... Y bueno, y te quiero agradecer, ¿no? Que estés aquí. Y luego, bueno, la etapa esa, yo creo que ha sido fundamental para mí, ¿no? Ha sido importantísimo. Yo soy músico, bueno, he estudiado y todo eso, pero a mí sí algo me ha dado diferente a otros músicos del mundo es esa etapa, ¿no? Ese aprendizaje, ¿no? Esa forma de aprender el idioma, por decirlo de alguna forma, ¿no? La forma de decir la música, ¿no? Entonces ha sido una etapa muy bonita en donde estabais todos mis mayores, estaban... ¿A qué mayores recuerdas? Pues recuerdo a la abuela, recuerdo al búho, ¿no? Sí. Con el baile que se echaba con los pantalones, sí, que se remangaba los pantalones, ¿no? Sí. Que era muy gracioso, ¿no? Que también es una parte importante, ¿no? Sí, de nuestra fiesta también. Claro. Artio Vicente, Bien. Artio Vicente cantando por Soleá, ¿no? Y a mucho, bueno, y luego a lo que a Artio Antonio, a ti, bueno, a ti sobre todo, ¿no? Pero también a Artio Antonio, a tía Fernanda. Yo los que frecuentaban casa, la casa nuestra, la casa de los abuelos, cuando venía, por ejemplo, de Utrera, que venía tío Perrate, tío Sí. La Paz. Sí, sí. ¿Eh? Bueno, toda esa vivencia, claro que lo recuerdo, y sobre todo una armonía muy bonita entre todos nosotros, el tener ganas de expresarnos a través de... Yo no sé cómo explicarlo, porque es difícil. ¿Qué era más ¿no? importante, la comida o el baile, el cante y el baile? Era el cante y el baile, claro, la comida no... Bueno, David recibe todas estas influencias a las cuales él, como ha dicho, le da un valor muy grande. Y vamos a pasarnos a lo que ya sería su juventud, ¿no? Donde David, igual que su hermano Pedro María, yo les enseño a tocar la guitarra, todo lo que sabía, y David aprende a tocar la guitarra y muy bien, y incluso hay un tiempo, no sé si un año o dos, en el que se dedica y es guitarrista. Recuérdame esa etapa. Pues esa etapa también es otra etapa muy importantísima para mí, porque primero porque te tenía a ti de maestro, ¿no? Porque, bueno, y está claro que siempre has sido mi maestro, ¿no? Pero en esa forma ya me estaba también enseñando a tocar un instrumento, ¿no? Y eso era importante. Y una etapa también de dos amores paralelos, ¿no? Por una parte estaba el piano y por otra parte estaba la guitarra, ¿no? Y bueno, yo tenía claro que me gustaba más el piano, pero la guitarra era como más diario, ¿no? Lo tenía yo en mi casa diariamente y tenía un profesor al lado, ¿no? Un pedazo de profesor, entonces era como más cómodo, ¿no? Pero sí que es verdad que yo tenía claro que mi fin iba a ser el piano, ¿no? Y lo recuerdo también por una época muy bonita con mi hermano Pedro María, que también tocaba la guitarra, que por la mañana nos levantábamos los dos, que nos mirábamos, pues dormíamos juntos y éramos los dos tocábamos la guitarra y había una guitarra mejor que otra, ¿no? Entonces nos mirábamos los dos a ver quién se levantaba primero y para coger la guitarra mejor, ¿no? Y los pelos tiesos, las lagañas y aquel que cogía la guitarra mejor pues se llevaba todo el día con la guitarra esa, ¿no? Y vamos, que íbamos hasta el servicio con la guitarra para no dejarla, para que el otro no... ¿Cuándo la fue guitarra, ¿no? tu encuentro con un piano por primera vez? ¿Te acuerdas? Sí, fue el piano de la casa de la abuela, Exactamente. que todavía está allí. Todavía estoy, sí. Y yo me acuerdo que irme para el piano y tocarlo con dos dedos, porque tendría yo... Claro. ¿verdad? Y ya te cautivó quizás el sonido. Sí, ya me cautivó ahí, ya me gustó mucho el sonido del piano, me gustaba Y estuviste mucho ese tocando, instrumento. perdona, la guitarra hasta que
conseguiste. Hasta que conseguí un piano en condiciones para estudiar en el conservatorio, ¿no? Eso. Porque en el conservatorio te exigen lo que es la sonoridad, la técnica, y bueno, teníamos el piano, la pianola, ¿no? Que Bueno, esa es otra historia, el piano, la pianola. El piano y pianola, no sé si lo sabéis, es un piano grande, es un piano americano, de eso que se ve en las películas del oeste, que se corre una trampilla así, y se le mete un rulo, y empieza con un pedal a darle a que yo toca solo. Claro, por una cosa de aire, ¿no? Que se llama aero, no, sí, no sé, eolo, no sé, bueno. por fuera. Aquello, pero bueno, si se quiere, se anula eso y es un piano, normal y corriente. Pero además con una sonoridad, que yo creo que esa sonoridad cautivó a David bastante, ¿no? Pero la historia del piano no me resisto a contarle, y es que el médico me había mandado a mí una tabla de la cama para los problemas de mi espalda y eso, y entré con mi mujer en un carpintero que había allí para cargarle la tabla, y de pronto vi aquel piano allí arrumbado en un rincón lleno de virutas. Y digo, ¿esto es lo que es? Entonces ya me dijo, esto es un pianola, de unos americanos, me lo han dejado aquí, enfrente. Pues. Total que me lo vendió, y entonces fue, digamos, yo creo que ahí inició David su entrega. Sí. No, dilo tú, porque no lo digo yo, dilo tú. No, está bien. No, pero eso había que contarlo, la nota esa. Sí, ¿Qué sonido que te...? yo recuerdo que, si te acuerdas, papá, porque somos 5 hermanos, empezamos, bueno, el piano entró por primera vez en la casa, y tú hiciste un reparto, que era media hora cada uno, y bueno, y a la media hora pues nos teníamos que levantar y dejar al otro, ¿no? Para mí era un sufrimiento, porque yo quería llevarme todo el tiempo en el piano, ¿no? Pero entendía que éramos 5, y cuando te crías con 5 hermanas aprendes también a compartir, ¿no? Y yo recuerdo el sonido de aquel piano que me envolvía, ¿no? Lo que no me había dado la guitarra nunca, ¿no? Era que como una burbuja, notaba los armónicos, como me entraba, no sé, era algo genial, mágico. Sonaba de una forma Sonaba especial ese diferente. piano, ¿eh? Fueron poquito a poco mi hermano rindiéndose al piano, y fue ganando en media hora cada vez, hasta que ya me quedé todo el día tocando el piano, que me aguantaron muchísimo además. Una de tus características personales es tu tozudez, desde pequeño. No, lo que le gusta, lo persigue y lo consigue. Entonces, bueno, el piano y pianola, vamos a ver, después ya compraste con el dinero que habías ganado con la guitarra, ¿no? Tocándole al tío Juan. Tío Juan. Compraste un piano, el más pequeño de estos de pared, muy bonito. Yamaha, de eso Yamaha. que todavía lo tengo. ¿Y te encerraste en dónde? A ver, ¿cómo hiciste la...? Pues bueno, el piano estaba en la entrada de mi casa, en una sala donde bueno, ahí tocaba yo mucho, pero cuando compré, eso es verdad, que toqué mucho la guitarra para muchos cantadores y eso, para ganar dinero, y cuando tuve dinero me compré un piano que era el que me exigían en el conservatorio para la sonoridad, y me lo subí en la parte de arriba de mi casa, donde yo puse corcho en las paredes para no molestar a los vecinos, y ahí, pues, ahí donde me metía ya, pues, ya, ¿verdad? Muchas horas me levantaba y me iba para aquel cuarto que tenía 2 por 2 metros, Sí, ¿no? era muy pequeñito. Muy pequeño, nada más que cabía el piano y yo, y allí me llevaba horas, muchas horas, ¿no? Recuerdo incluso, ¿verdad?, que mi madre, porque aquella sala caía justo encima de la cocina, de la cocina donde estaba mi madre, y mi madre pues me llamaba para comer, yo muchas veces ni bajaba, ¿verdad, papá? Y ya con el palo de la escoba me daba en el suelo, baja, y yo sentía ya, y bajaba a comer, ¿verdad, papá? Luego retumbaba en el pie, te El pie, retumbaba en el pie. y bajaba, pero allí me llevé muchas horas. Muchísimas horas, y tantas. Recuerdo también que en ese piano y en esa salita, que era la antigua cocina de la casa, muy chiquitita, para mí, yo no sé, David, tú tienes la palabra, para mí es donde empezaste, de alguna forma, a buscar un camino nuevo. Lo sé por experiencia, porque a mí, digamos, literalmente me echó. Yo, hasta entonces, hasta entonces,
Ahora no me acuerdo si me ha cortado. La había estado un poco orientando, ¿eh? La música en tanto yo la concebía como en la guitarra. Claro, y él estaba buscando un camino nuevo. Él decía, él no quería parecerse tocando el piano a una guitarra. Él buscaba una expresión nueva para el piano. Y yo creo que esa expresión nueva la conseguiste, empezaste a conseguirla en ese cuartito donde tantas horas y horas y horas y horas tocando, ¿no? No sé qué tienes tú que decir al respecto, no sé. Sí, que es verdad que yo creo que también por estudiar en el conservatorio, que el conservatorio no tiene que estudiar obras de todo tipo, y son obras pianísticas, claro, porque estudia obras pianísticas, pero también es verdad que yo en mi cabeza incluso ya sonaba como me gustaría sonar, ¿no? Tenía las cosas claras de cómo me gustaría que mi música o que mi piano sonara, lo tenía claro, ¿vale? En la cabeza ya lo sabía. Y Sí. entonces fui buscando esa sonoridad, ¿no? Que tenía en la cabeza, ¿no? Y lo iba buscando. David, y en el conservatorio, ¿cómo te fue? Porque, hombre, me imagino que ya hiciste tu carrera de piano en el conservatorio, en el Real Conservatorio de Piano de Sevilla. De piano, no, de música de Sevilla. Pero, ¿cómo te fue? A mí me has contado algunas anécdotas que sería muy curiosa conocerlas, ¿no? Sí, bueno, a mí en el conservatorio me llamaban el compositor, ¿no? Ah, sí. Sí, y incluso como algo, no sé, algo raro, ¿no? Porque, no sé, yo tampoco lo acabo de entender, ¿no? Pero sí que había compañeros míos de clase y eso que me llamaban el compositor, como, porque claro, ellos estaban acostumbrados, bueno, no ellos, no todos, ¿no? Pero sí que en ese momento mis compañeros todos tocaban las obras tal como eran, eh, yo también lo hacía, pero a la vez también componía y muchas veces Improvisaba. improvisaba y allí exponía muchas veces también mis obras y bueno, esa es una parte y otra parte también que llegó un momento en que tuve un problema con una profesora también, ¿no? ¿No? ¿Qué ¿Recuerdas? problema? Sí, porque el hecho es que, claro, yo al tocar piano flamenco también, me acuerdo que un día, después de preparar una obra que me llevaba ya estaba cansado de tocar clásico, llegué al aula y esa profesora me dijo, un momento que me voy a tomar un café entre uno y otro, ¿no? Se fue, yo mientras que estaba allí tocando, pues me apetecía tocar por soleá, bulería, ¿no? Empecé a tocar flamenco, ¿no? Y eso que llegaba la profesora por el pasillo, me escuchó y me echó una bronca tremenda, ¿no? Me dijo que allí no se tocaba flamenco, que allí era clásico y que no se podía tocar otro tipo de música. Yo eso no lo entendía, ¿no? Porque la música es universal, ¿no? Y no hay que, todo lo contrario, ¿no? Creo que tenía que, no sé si valorado, pero decirle, bueno, está bien, ¿no? A ver, déjame que yo escuche algo, sea abierto, ¿no? Entonces yo en ese momento entendí que me tenía que ir, que en ese momento ya tenía que irme a mi carril, que era al final mi música y el Tu flamenco. música. Muy bien. Pues digamos que vamos a entrar lleno en lo que es tu madurez, ¿eh? Ya hemos visto cómo hemos atisbado ahí un poco el comienzo de la búsqueda de tu personalidad, ¿no? De tu música, ¿eh? De tu música en aquel cuartito pequeño y ahora la vas a desarrollar en un sitio que se llama San Lucas de Barrameda, que está allá al ladito, vaya. Ahí familiarmente tenemos una casa y allí le llevamos el piano ese que había comprado David de pared, eso lo llevamos allí y allí David se retiró, pues estuvo como un año y Año y pico, medio, año y medio por ahí. más o menos un año y medio, retirado como casi como un monje, ¿no? Como un retiro monacal. Y háblanos de eso, anda, de cómo fue aquello. Pues esa etapa yo creo que fue importante. Fue muy importante. Sí, es verdad que me llevé un año y medio, que me dejé las barbas y todo, o sea, parecía estar en una isla, ¿no? No sé. Y allí estuve, no había móviles en aquella época, ¿no? No, El teléfono no, más cercano, tenía que coger una motillo que me dejaron, iba no sé a cuántos kilómetros, bueno, uno y pico, ¿no? Que no podía andando, para comunicarme, para hablar con mis padres, hablar con ellos y eso.
mientras tanto había veces que se me olvidaba hablar porque no hablaba con nadie, o sea, estaba allí. Y ahí pues estuve componiendo muchísimo, estuve escribiendo mucho y a un ritmo que yo me lo exigía también, de componer diario y estuve estudiando, estuve encontrándome, y ahí compuse muchas cosas del disco Orobroy, de mi primera obra. Allí compusiste un espectáculo para la Bienal, se Sí, llama Ventanales. Ventanales. ¿Por qué llamar Ventanales? Porque en el sitio de donde yo hice toda esa obra había un gran ventanal enorme. ¿Y qué veías del Ventanal? Veía el Coto, veía El mar la desembocadura del Guadalquivir justo, y el coto. y aquella zona tan mágica, ¿no? Que dice Caballero Bonal y todo eso, ¿no? Y allí pues un día tras otro, pues allí componía, escribía y como loco, ¿no? Todos los días me levantaba por la mañana muy temprano y me acostaba hasta las tantas y componía mirando a través de ese ventanal todo lo que es el Coto, ¿no? Puede decirse entonces que en ese momento en San Lucas, mirando al coto y tocando el piano y mirando esa desembocadura del Guadalquivir, sucedió lo que yo denomino metamorfosis, ¿no? Por decirlo de alguna forma. O sea, la crisálida, se tenía una crisálida dentro de un capullo de seda, ¿no? Ahí es donde se realiza esa metamorfosis. La música de David se rompe digamos, el capullo y entonces sale esa paloma divina de la música de David metamorfoseada, lo dije. ¿Eh? No sé, igual es una comparación churrigueresca, pero No, eso bueno. se me ocurre a mí porque es verdad que a partir de entonces tu música es tu música, no se parece a ninguna y es tu camino inconfundible, es decir, y después de Ventanales entra David compone la primera obra suya importante, que es Orobroy, que yo creo que es conocida por todo el mundo, es por todo el mundo, por mucha gente, muchísimas personas. Es una obra singular, una obra, yo no sé qué ingredientes tiene para poner de acuerdo esa obra lo mismo vamos a ver, a críticos musicales, a críticos de flamenco y al pueblo llano, para convencer y darle que sea favorita esa música de toda esta masa de población, ¿no? ¿Qué tiene Orobroy? Que tanto se pega y que tanto llega al corazón. Es difícil, va, Es es difícil. muy difícil, pero yo no lo sé, pero yo creo que la pista que puedo tener yo quizás es lo que estábamos hablando antes, papá, todas las vivencias esas que yo he vivido de pequeño, de escuchar a todos mis mayores, a la esencia, a la armonía, que siempre hemos estado, que siempre había cuando hemos estado juntos, a la escala de valores también, ¿no? Que tú me has enseñado, diario, ¿no? El- yo creo que todo eso, quizás por ser la primera obra, que, bueno, no sé, pero yo creo que hay mucho de todo ello en Orobroy, ¿no? Es la sencillez compleja, Sí. porque es sencillo, es un tema sencillo, pero sí que entiendo. Bueno, sencillo hasta cierto punto. Sencillo no Ya. es. Ni de ejecución siquiera. Bueno, yo lo he intentado en la guitarra y la verdad que no. Sí que lo saco, pero como te suena a ti, pues no digo, anda, llame. Para que ya escucharlo, ¿sabes? Y para que no pierdo el tiempo. Pero Y. ¿Qué? no, yo creo que es la carga esa, papá. Yo pienso que es la carga esa de todo eso Yo, bueno, no sé. Algo tiene el agua contra lo bendice. Yo creo. Es verdad, ¿no? Si lo digo como padre, ahora presumo, porque quien conozca a Yeudi Menuhin, que ya murió, el gran compositor y el gran violinista y director de música Yeudi Menuhin, dijo de él que este joven, cuando lo escuchó en Suiza, en Lucerna. Lucerna, exactamente, dijo de él que era un joven a tener muy en cuenta. Le dijo al representante, a que iba de manager un poco, este niño, este joven, hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh?
hombre, eso es un piropazo, la verdad. Algo tendría agua cuando la bendice. Bueno, y yo como padre pues me regodeo y lo digo, ya está, perdonad. que después de Orobroy compone Sur. No sé qué lío hay de las casas de discos que siempre están enfollonadas, no sé lo que hacen, que Orobroy no tiene la promoción que tuvo, oye, perdón, Sur no tiene la promoción que tuvo Orobroy, porque de haberla tenido yo creo que hubiese sido el mismo éxito, porque para mí Sur tiene dos temas que están a la misma altura que Orobroy y otros temas del primer disco, que es Caravana de los Cincalí y El mismo Sur. ¿Qué pasó con las casas de discos que hicieron? No, No, lo que pasó también fue que el comienzo de todo esto que tenemos ahora, también de las casas discográficas, que fue el comienzo, comenzó toda esta parte de crisis discográfica que hay, ¿no? Y también hubo una parte de, bueno, cosas extrañas a través del productor, bueno, que son cosas muy chungas que no debo de contar, ¿no? Pero que sí bueno, que hubo problemas a través de las casas discográficas y de todas esas cosas. Cambiaron de director, bueno, las cosas que pasan, ¿no? Que eso... Una pena porque eso a mí me encanta. Y por último, la otra obra que tiene es reciente, que se llama Sin Muros. Sin Muros, ¿quién interviene en Muros como artista? Vamos, aparte, bueno, yo primero. Él cantando por Sigrilla tremendamente, vamos, más bien que la más. Mi compadre Cuco, ¿no? Y luego está José Mercé, está Arcángel, está Carmen Linares, Esperanza Fernández, Noah, cantante israelí, Reno García Font, un gran contrabajista francés, ¿no? Uno de los mejores del mundo, se puede decir. Luego también está Pedro María Peña, también como guitarrista. Es que son muchos, ¿no? Y el Poveda, ¿no? El Poveda, Miguel Poveda también, muchas gracias. Y bueno, y es un disco que he intentado hacer de una forma... O sea, las colaboraciones no están porque, como se suele decir, voy a meter cantadores porque sé que el disco se va a vender más. Eso me da igual, porque hoy en día los discos no se venden, o sea, que incluso no es mi motivo, nunca he hecho discos para vender, he hecho discos que a mí me gustaba, ¿no? Y simplemente, ¿no? Están porque siempre el hecho es que yo quería crear un acompañamiento diferente a los cantes. Crear también una parte paralela entre el cante por una parte y yo por otra, pero que a la vez eran como dos universos que están juntos y a la vez pues se apoyan y ese era el reto, ¿no? Y eso es lo que he querido conseguir, una de las cosas con Sin Muro, ¿no? Hay, bueno, el canto de la sigrilla, que es una sigrilla, pero realmente va en 5x8 y 7x8. Lo hago con un quinteto porteño, que es bandoneón, contrabajo, violín, guitarra y piano, más algunas percusiones. Y luego lo hago por encima o sea, está acompañando en este caso una sigrilla, ¿no? La del compadre Cuco, ¿no? Sí, de Juan Isil Manijero, de Eso es, bueno, Carito mío, el Cuco. Y eso es por otra Enrique Morente, ¿no? Que también está, que con unos tientos, donde incluso meto unos tambores japoneses, daiko, ¿por qué no? Y crea una profundidad, con unas armonías también bastante extrañas, pensadas, pero que ese tipo de armonía lo que van creando sobre todo es clima, atmósfera, ese universo también que es paralelo, ¿no? Y eso es lo que he querido conseguir, ¿no? Jugar e investigar con mucho respeto siempre, pero... Yo tengo aquí puesto de verdad porque creo que el espíritu que preside esa obra, yo creo que, verás tú, parece que como si alguien te dijera, ¿dónde vas con él? Y con la música, ¿no? Y entonces tú parece que retrocedes un poco, te quedas parado y coges el flamenco de nuevo, pero coges el flamenco, o sea, arropa, digo yo, pongo aquí, arropa el flamenco y nos lo devuelve
engrandecido, como en otro cielo, ¿no? Otro espíritu. Ahí la obra la preside un espíritu que lo tengo yo aquí, pero vamos, eso lo podrías tú decir mejor que yo. Lo que pones en la obra, yo quiero un mundo sin fronteras, donde todas las puertas estén abiertas, un mundo sin odio, sin llave, donde nadie muera en nombre de Dios, una tierra limpia, un mar donde jugar, quiero besar a alguien de otro color, quiero una tierra donde la guerra sea de mentira, el hambre sea dulce y esté gordo. Ese deseo, yo creo que impregna toda esa obra de David. Por eso, para mí esa obra también es un punto y aparte dentro de tu trayectoria. Como ha terminado la obra, dinos qué nos espera, qué nos aguarda, con qué nos va a sorprender. No lo sé yo, eso no sé yo. No, Hombre, si tiene algún proyecto en la cabeza. Sí, tengo varios. Bueno, ahora estoy estoy componiendo un disco a piano solo. Ajá. Y tengo bastantes cosas compuestas bueno, tengo un estudio en casa y lo estoy grabando poco a poco. Tengo otro proyecto también que es más contemporáneo y tengo cosas escritas también, ya hechas. Y esto es bastante extraño, vanguardista, ¿no? Pero también me gustan esos retos, ¿no? Y es un piano, pero que se coloca en el centro y entre tres instrumentistas pues lo van tocando, pero no solamente por las teclas, sino por todas partes del piano, entre las cuerdas, entre la madera, por todos lados, ¿no? Desde abajo, las partes de abajo, la panza del piano que también tiene una sonoridad muy a la hora de las percusiones muy interesante, el arraspado de las cuerdas, el apagado, un montón de cosas, ¿no? Entonces estoy cumpliendo algo que ya tengo algunos movimientos y eso sobre eso, ¿no? Ya bien. David, no quisiera terminar sin preguntarte una cosa. Es que verás, yo voy a verte muchas veces, por lo menos, sobre todo cuando me coges cerquita, ¿no? Porque alguna vez estás en Irlanda, en Dublín, en Canadá o en Japón, yo qué sé. Pero cuando me coges cerquita voy a verlo. Y entonces, mi sorpresa es que yo nunca toqué igual a este niño. Claro, no toqué igual. Imposible. O sea, una misma pieza, por decirlo, para que nos entendamos, un mismo tema, pues yo qué sé, lo desmenuza una vez, otro lo coge. Siempre lo hace de distintas formas, ¿verdad? Eso se llama improvisación. Eso lo digo porque, por ejemplo, Ravi Shankar le concedía una importancia extrema a lo que es la improvisación. Desde que tiene improvisación, pues la música no tenía vida. Era una cosa yerma, muerta, una cosa momificada, pero no tenía vida, tenía chispa. ¿Estás de acuerdo en eso? ¿Y tú por qué improvisas cada vez que te da la gana? ¿No? Si me permite a mí, por ejemplo, que soy tu padre. No, sí, la verdad es que yo sería incapaz de... Para mí que yo estoy engañando a la gente si vengo de otra ciudad, toco un concierto y en la otra ciudad toco exactamente igual, con la misma nota. No sería músico, bueno, sí, músico, pero sería, yo qué sé, como un escaparate que pongo lo que, no sé, muy extraño, no me gusta, ¿no? Yo pienso que es verdad lo que tú dices, papá, que la música para que esté viva tiene que estar improvisada, ¿no? Y muchas de las partes las improviso. Y también por otra cosa, es que yo me aburro si toco siempre igual. Yo no puedo tocar una misma obra siempre igual porque es que me aburro a la tercera o la segunda vez que la toco, ya no puedo más. O sea, que digo, ¿qué estoy haciendo? Si me aburro, no puedo estar encarcelado a unas notas que tengo que dar exactamente tal como son y las que son, en el tiempo que son. Eso para mí me aburre. ¿Tú sabes que la música india el 90% es improvisado? Sí, tú lo dices en Sí, tu no libro. digo yo, lo dice Ravi Shankar. Sí. El 90% es improvisado. Además, No hay, no hay notación, no hay música, no está cifrada. Está en la memoria de la persona que toca y luego improvisa y se va para arriba, para abajo, va andando por terreno que él imagina y vuelve otra vez y así, improvisa. Yo creo que es lo mismo que tú haces, vamos, y que hacer que improvisa.
pero no improvisa el que quiere, sino el que puede. Ojo, no improvisa el que quiere, sino el que puede. Porque lo primero que hay que tener para poder improvisar es el compás. Está claro. Y el compás, háblame de compás, háblanos de compás. Extrémate un poquito más y habla más. Sí, bueno, sí. El compás para mí es lo más importante del flamenco y de la música universal. Yo creo que sin el compás es la brújula, es donde el reparto del tiempo, del sonido, y aquel que no tenga compás, no digo que no sea músico, porque yo no soy quien pero sí que lo tiene difícil, ¿no? Lo tiene bastante difícil. Lo tiene difícil y bueno, lo tiene difícil. Si él vive así, pues vive así y está bien, pero no lo puede remediar y puede hacer cosas interesantes, ¿no? Sin compás, claro. Pero por supuesto en el flamenco sin compás, para mí no hay nada que hacer. O sea que tiene que tener compás y sobre todo la capacidad de improvisar con el compás, ¿no? O sea que eso es complejo, ¿no? Muy complejo. Y es que el compás también te da la posibilidad de una misma melodía convertirla en otra cosa. Exacto. Una misma frase, el compás incluso puede cambiarla, cambiando los acentos, cambiando, bueno, de todo. Es que es algo que tiene entre las manos Porque que te da una posibilidad. el compás y hemos dicho el otro, de La la melodía. improvisación, Ajá, son los factores que hacen posible la creatividad. exactamente. Es la madre de la creatividad. Esos son los Y cimientos. sin tenerlo, imposible. Hmm, Pues está clarísimo. nos has hablado de tu futuro. Yo no sé qué decirte más nada. Si alguien quiere preguntarle, pues, yo abro la... Digo yo, no sé, José María, tú que diriges el tema. No sé cómo estamos de tiempo también, porque como venimos... Vamos bien, vamos bien. ¿Vamos bien? Hay que tienen que volver tempranito, pero hay tiempo. Bueno, No, simplemente dos observaciones. La primera, dar las gracias, porque estas cosas no serían sin vuestra generosidad. Apunto otra cosa que me parece muy bonita, que en estos tiempos modernos que se está tragando todo, que no perdáis los flamencos de Lebrija con los de Jerez, esas señas de identidad tan bonitas y familiar. es verdad. Porque este señor, cuando Jerez no le prestaba mucha atención, fue de los primeros en sacar a Tío Borrico Sí. de Lebrija, por ejemplo. Sí, no, y Y veníamos... una pregunta para David, si como buen hijo de gran familia gitano andaluza es pianista o guitarrista por no haber sido cantador. Pues yo creo que ¿Te lo digo? Pues tiene una soleá que canta él. ¿Verdad que te lo he dicho? A tu padre y a tu madre, que como yo a ti te quiero, yo que no he querido a nadie. Este es hermoso, este. sí, sí, hombre, a mí el cante me gusta mucho, ¿no? Pero yo pienso, ¿verdad?, que yo hubiera sido músico, de todas formas, ¿no? Yo no me veo de otra forma, ¿no? Aún siendo cantado, hubiera sido músico. Porque yo estoy tan obsesionado con la música que es que no puedo, no me veo de otra forma, ¿no? Yo hubiera sido músico. Podría haber sido las dos cosas, cantar. Bueno, Preguntarle a vale. alguien. Pero hemos cantado imposible, ¿no? ¿Dónde encuentro la letra de Oro Broy? Mi padre, No te recabe. la letra de Oro Broy la hizo él. La compuso Buconelo, él. Purí, Golí, Emenarate, Sojillavela, Duquelando, Penar, Greverochi. Bueno, tiene una historia. Cuéntame, papá. No, la historia es un pensamiento cuando... La letra en castellano dice cuando escucho la voz de mi sangre que canta y llora recordando pasados siglos de horror. Sienta Dice, Dios. ¿eh? Sienta Dios. Sienta Dios que perfuma mi alma
y le doy al mundo rosas por dolor. Está metido hoy también un poco lo que fue el holocausto de los gitanos en la Alemania nazi. Cuando dice, ahora mismo no me acuerdo, ¿cómo empieza? Cuando Si escucho vos la, la pito. cuando escucho la Cuando vieja escucho la voz de mi sangre, alguien mayor, algo que nos La gusta, vieja ¿no? voz, Como el tío Borrico, por si se murió, y Juan Talega, todo. Cantar y llorando y recordando el pasado siglo de horror. Bueno, ya está. Un poco de pena sí que tiene. Pero es bueno recordarlo para que no suceda, no vuelva a suceder. Preguntarle algo más alegre, yo. David, supongo como pianista, te fijarás en otros pianistas o tendrás una predilección por alguno. ¿Cuál te llama la atención? ¿Cuál es tu pianista actual, ¿no? Que más escuchas o que te gustaría incluso hacer un dueto? Si un dueto pianista. Hombre, yo tengo varios pianistas y además de muchas disciplinas. Yo no me quedo con una tan solo, ¿no? Pero sí, por ejemplo, Gonzalo Rubalcaba me parece un gran pianista, ¿no? ¿Quién? Gonzalo Rubalcaba, un pianista que jazz latino, también bastante de jazz y un poco ahí está. Luego Glenn Gould, me parece un pianista que tocaba Bach, era especial, un tío tenía complejo de Edipo, ¿no? Con la madre, no sé qué, tenía algo, pero eso le ayudaba a hacer cosas geniales, ¿no? Y tengo muchísimo, es que Alfred Breckner tocando. Claro, como has estado siempre en Japón, Sí, te llama la atención Sakamoto de tiro, porque sería una fusión. hombre, Sakamoto tiene su... hombre, me gusta también, ¿no? Bueno, claro que sí, podría ser algo interesante. Podría ser algo interesante, sí. Claro. Bueno, pues sí. Sí. Vale, vale. Sí, claro. No, la música japonesa es interesante, ¿eh? No es todo lo que se ve de la música japonesa que parece algo, pero si entra en la música japonesa hay cosas muy interesantes, ¿no? Aquí el hombre está. Sí, David, cuando tu padre hablaba de esa metamorfosis del cuartito y luego San Lucas, ahí ese proceso, parece ser muy, muy íntimo, ¿no? El proceso, muy, muy interior. Pero, ¿escuchabas a alguien, por curiosidad, escuchabas a alguien antes o durante ese proceso? Sí, yo allí tenía un equipo de música y eso. Y claro, es que en ese momento mi mentalidad era de preparación, ¿no? De estudiar, de conocer cosas nuevas, diferentes, que me aportaran métodos diferentes a la hora de componer, armonía, ritmo, ideas. Entonces escuchaba mucho como a Bela Bartok, a Stravinsky, porque claro, yo también he estudiado en el conservatorio, he estudiado música clásica y más que jazz, ¿no? El jazz yo no toco, pero no es lo mío, ¿no? Y entonces me interesaba mucho la música contemporánea, ¿no? Y entonces escuchaba mucho lo que es Bela Bartok, Stravinsky, bueno, un montón de ellos, ¿no? Casi todo, ¿no? Y eso combinado también sin perder de vista que lo escuchaba por Tío Rico también, a mi abuela, ¿no? Por entonces la abuela estaba... una vez yo me acuerdo que mi abuela llegó allí ¿verdad? A la casa y porque a ella le gustaba cantar conmigo al piano también, ¿no? Le gustaba, Hacía nudillo en el piano y ella cantaba y trajecitas, bueno. Y bueno, incluso hay una grabación entre mi abuela y yo tocando, ¿verdad? Allí, ¿no? Y bueno, escuchaba a mi padre también, su disco, escuchaba, bueno, combinaba todo, ¿no? Pero también estaba muy obsesionado con la música clásica y la música contemporánea porque me estaba buscando un lenguaje propio y enriquecerme, ¿no? Con otro tipo de disciplina, ¿no? Que a la vez es una disciplina que yo he estudiado también, ¿no? Pero que, bueno, estaba en el momento de preparación, ¿no? Estaba solo, totalmente allí, me enfrentaba a mí mismo. Cada día me tenía que enfrentar a mis posibilidades, a mi sí, a mis posibilidades como músico, ¿no? Y había días que me creía que era un gran músico y otros días que creía que era algo
fatal y que me decía, tú tienes que dejar el piano y vete para Sevilla y olvídate de todo, que eres muy malo, ¿no? Y bueno, aún sigo así, ¿no? En esos términos, ¿no? Pero en ese momento más fuerte todavía, ¿no? Entonces escuchaba un montón escuchaba esto. Mira, no sé si me voy a explicar bien, pero bueno, lo voy a intentar. Nosotros escuchamos, vemos toda la semana Revista del Toro de Canal Sur. Sí. Y a la mejor faena de esta semana Sí, del ponen torero holograma. le ponen el holograma. Sí, es verdad. Entonces las voces de los niños que me fascinan. ¿Quiénes son? ¿Qué coro? ¿Desde dónde? Entonces, tienen unas voces maravillosas, preciosas. Sí. Bueno, ahí eso fue mi hermano Pedro María Peña, el guitarrista, pues fue el productor del disco. Entonces él tuvo la idea primero de meter las voces y luego también de irnos a las 3.000 viviendas de allí de Sevilla. Entonces hicimos una especie de casting. Entramos en un colegio, hicimos un casting en una pizarra, escribimos la letra, entonces iban pasando y nos quedamos con cinco niñas, son todas niñas. Sí, eran todas niñas. Entonces, mira, pues eran niños de las 3.000 viviendas que ahora ya pues son mayores y tienen ya hasta niños y todo, vamos, imagínate. Pero, y bueno, fue una época muy bonita, ¿no? La idea de estar allí buscando unas voces para Orobro y esas voces también agudas. Y bueno, y lo conseguimos, ¿no? Y, Son preciosas. Es bonita. y lo cogieron muy rápido, rapidísimo. Una habilidad tremenda. Yo quería agradecer esa obra porque la verdad es que no sabía que la letra era suya y desde la primera vez que la escuché me pareció una cosa maravillosa y ahora llevo como 2 meses escuchando esa canción y es que me parece una obra de oro puro, vamos. Y concretamente hoy he entrado en internet curioseando la letra y me entra hoy de la traducción. No sabía que era suya, pero es que me ha parecido de siempre algo maravilloso. Y ahora es como si viera las raíces ahí de una mezcla del quejío, pero al mismo tiempo dulce. Es como una mezcla de la India y del flamenco. Sí. Ahí que se manifiesta de una manera con ese coro precioso. Así que yo doy las gracias porque disfruto con esa obra muchísimo. Te damos las gracias a los dos también por disfrutar de Gracias, esa obra, gracias, ¿no? gracias. Y es verdad que es agridulce, ¿no? También por lo que dice la letra también, ¿no? Y por aún estoy sufriendo pero doy rosa, ¿no? No, eso es verdad, ¿no? Y eso quizás es la parte agridulce es la que consigue que te motive y que no sé lo que es, pero bueno, Misterio, quiero saberlo, misterio. ¿no?